Sean bienvenidas y bienvenidos a las entrevistas de la Fraternidad del Santo Nombre y a encuentros que inspiran desde el canal Descubriendo a Eti, Diario de un Alma Lúcida. En esta ocasión nos unimos para charlar con Mardía Herrero, así que una alegría recibirte, Mardía, y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Una alegría para mí y un honor. Bueno, unas palabras breves sobre Mardía. Una mujer auténtica, comprometida, seguidora del camino de su corazón, escritora, profesora, madre, doctora en literatura, DEA en ciencias de las religiones, licenciada en filología hispánica y en historia, y algunos de sus libros: Peregrina, Amarás, Cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, 39 semanas y media, un embarazo sufi, El paraíso de los escritores ebrios, Francisco y el Sultán. Y bueno, para quien guste leerla, para mí escribís de una forma bellísima, así que bueno, lo recomiendo. Recomiendo tus libros. Así que bueno, le doy la palabra a Teo para continuar. Andrea, muchas gracias. Mardia, pues bienvenida. Un honor y un placer tenerte por acá entre nosotros. Estamos, como dice Andrea, en una entrevista conjunta para Descubriendo a Eti y para la Fraternidad del Santo Nombre, que es una fraternidad ecuménica, aunque con un predominio de personas más bien católicas, pero finalmente una fraternidad abierta. Entonces, como una pregunta inicial, nos gustaría si nos puedes platicar así en grandes líneas. ¿Cómo ha sido tu caminar interior, es decir, como tu autobiografía espiritual? Sabemos que has dialogado mucho entre cristianismo, sufismo, pero nos gustaría saber, para quien no te conoce, cómo ha sido esa travesía en general y en qué punto te sientes ahorita. ¿Eres cristiana? ¿Eres sufí? Bueno, es una pregunta muy interesante, la verdad. Yo creo que tendría que empezar diciendo que crecí y me formé en un mundo más bien posmoderno. Mis padres eran cristianos no practicantes, aunque con mucha sensibilidad espiritual, y crecí en una ciudad pues muy cerca de Madrid, pero ya en un mundo como muy occidentalizado, muy moderno, incluso posmoderno, ¿no? Esta fue mi formación básica. He ido siempre a un colegio público, he ido a universidades públicas, con lo que el aspecto, hice la comunión, me bauticé, hice la comunión, pero por un motivo más cultural que específicamente espiritual o religioso. Sí desde muy pequeña, tenía una sed muy honda de sentido. Es decir, quería descubrir cuál era el sentido de la vida. No era tanto una búsqueda de Dios o una búsqueda de lo trascendente, como saber exactamente para qué estaba yo aquí. Es decir, la pregunta de para qué he nacido, qué es lo que tengo que hacer con mi vida, para qué sirve la vida y si hay algo que nos conecte con un sentido profundo, ¿no? Esta cuestión era como esencial para mí, había como una sed que era casi insoportable cuando llegué a la adolescencia, de niña no tanto, porque lo resolvía buscando aventuras, ya sea fuera escribiendo o leyendo o en el campo, la naturaleza, que siempre me gustó mucho, pero de adolescente sí se manifestó como una sed de sentido que era ya como ineludible. De tal manera que yo empecé a buscar, sobre todo por lo literario y por el conocimiento, me gustaba mucho estudiar y me refugié en los libros cuando era adolescente, y luego después tuve una experiencia muy honda en el Camino de Santiago. Hice el Camino de Santiago con 23 años, nada más acabar la carrera después de diríamos, una crisis existencial, mi primera crisis existencial, ¿no? Que tuve con 22 años porque no sabía muy bien qué iba a hacer con mi vida cuando acabara la carrera. Y entonces me fui sola, sin teléfono móvil, un mes entero, sin tener fecha fija de regreso al Camino de Santiago, y eso lo cambió todo. Empecé al principio fue como una sensación de que empezaban a aparecer muchas sincronicidades en el camino, empezaba a toparme con personas que hacían como de espejo porque eran significativas en relación con las preguntas que yo misma me estaba haciendo. Y luego después empezaron a dar como eso, hechos curiosos, encuentros casi milagrosos, y ahí empecé como a atar cabos, a atar hilos, y tuve como una experiencia de apertura de corazón pues a lo trascendente,
a que había un sentido, efectivamente, todo eso que yo estaba anhelando estaba ahí, había una fuente y más bien la fuente era la que tiraba de mí y la que generaba mi sed, más que ser mi sed la que me llevaba a la fuente, ¿no? Esta experiencia yo tuve la necesidad como de concretarla, porque claro, no podía estar, tuve esa tentación, de tal manera que me tiré en 3 años, creo que hice el Camino de Santiago 7 veces, tuve como la tentación de volverme una peregrina, pero a la vez necesitaba que todo eso se integrara en el resto de mi vida. Tenía que empezar a tomar decisiones, a qué me iba a dedicar, dónde iba a vivir, si me iba a emparejar, este tipo de cuestiones tenía que resolverlas. Entonces, en un anhelo de encontrar una concreción vital para todo aquello que yo había intuido y vivido y experimentado en el Camino de Santiago, de repente me topé con un maestro sufí turco-chipriota que vivía en la zona turca de Chipre. No sé si sabéis que hay una zona griega de Chipre y en el norte de Chipre es una zona turca. Y allí conocí, yo no sabía muy bien ni qué era el sufismo, había leído muy poco de sufismo, pero conocí a un maestro de sufí que tenía tanta fuerza, tanta entrega y era como una persona constantemente al servicio de los demás y en amor, y una mirada tan honda y una atención tan constante que me enamoró el camino que él proponía. Y entonces como que me enchufé a él, me enchufé a su corazón, por así decirlo, hice la iniciación dentro del sufismo. Y allí enseguida, pues él me dijo que me casara, encontré pareja, me casé con Rafa, empezó la maternidad, la experiencia de la maternidad, que yo he vivido siempre como una experiencia mística. Yo creo que es una experiencia tan mística la de la maternidad que se vela de lo evidente que es, ¿no? Y sin embargo, nunca dejé de lado, o sea, yo nunca he tenido una crisis fuerte con el cristianismo. Y había ciertos autores y ciertos maestros dentro del cristianismo que en mi caso eran esenciales y que vivía yo como maestros, ¿no? En particular la figura de Santa Teresa. Todos los místicos cristianos, algunos Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, pero en particular mi vínculo era muy hondo con Santa Teresa, en parte porque ella había nacido y vivido en Ávila y yo había pasado en Ávila todas las vacaciones de Navidad porque mis abuelos y mis tíos vivían allí, con lo que tenía como un vínculo muy cercano hecho como de cotidianidad, ¿no? Después de una crisis, como coincidiendo más o menos con la pandemia, tuvimos una crisis como de pertenencia a la comunidad, porque tanto Rafa como yo, mi marido y yo, teníamos los dos como una concepción muy interreligiosa de la espiritualidad, pero no en el sentido de qué guay, qué dialogantes somos, no, sino de estar igualmente enamorados de Santa Teresa como de nuestro maestro sufí o de Rumi como San Francisco de Asís. Y sentíamos un enamoramiento y un vínculo tan hondo que no podíamos negar ninguno de los dos, ¿no? Esto generó un problema con parte de nuestra comunidad, una parte muy pequeña de nuestra comunidad, pero claro, esto generó también una crisis honda en nosotros y entonces desde la pandemia más o menos, que coincidió más o menos con el momento en que empezamos a crear un canal de YouTube para compartir nuestras inquietudes, psicología y espiritualidad, desde ahí empezamos a instalarnos identitariamente más que en la pertenencia pues, a un grupo sufí o a un grupo cristiano, más en el puente, lo que nosotros denominamos el puente. Es decir, sentíamos que nuestra vocación tenía que ver con tender puentes, no solo entre tradiciones y en particular entre el sufismo y la mística cristiana, sino también entre ciencia y mística, entre psicología y espiritualidad, entre lo masculino y lo femenino, porque es una labor conjunta que hacemos mi marido y yo, entre tradición y modernidad, y sobre todo puentes en el sentido de poder rescatar el alma del mundo o poder volver a reencantar el mundo, toda la dimensión simbólica de la realidad que sentimos que con la modernidad se ha perdido. No sé si es una respuesta demasiado larga, pero bueno, este es el resumen. No, es una respuesta magnífica, muchas gracias. Muchas gracias. Y en ese sentido, Mardia, antes de pasar la palabra a Andrea, creo que es pertinente hacerte una pregunta de manera muy concreta. Ya que has hablado de sufismo, de mística cristiana, Santa Teresa, has mencionado, y bueno, se sabe que hay varios estudios que encuentran esta relación, ¿no?, entre Santa Teresa y el sufismo, ¿no?
Pienso, por ejemplo, en Luce López Baralt, que es una persona que también tú has mencionado. Y en ese sentido, la pregunta concreta es, ¿tú piensas que hay una suerte de tradición oral o algo que llegó a Santa Teresa? ¿O más bien fue como una especie de visiones arquetípicas que compartieron en tiempos distintos? En ese sentido, la mística sufí y Santa Teresa y San Juan. Esta es una pregunta interesantísima, ¿no? Y esto es verdad, como dices tú, Luce López Baralt ha dedicado buena parte de su vida intelectual y de su investigación. Hay varias cosas, en inicio hay varias cosas interesantes. En primer lugar, estamos en el siglo XVI. El siglo XVI en la península ibérica fue un siglo muy complejo, porque fue el siglo de persecución de musulmanes y de judíos, ¿no? De tal manera que había que demostrar que uno tenía sangre católica pura. Había que demostrar la pureza de sangre. Tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa tienen entre sus ascendentes personas que no son católicas viejas. Teresa tenía un abuelo judío que había judaizado, de hecho, lo condenaron a llevar el San Benito en Toledo, de donde era, durante varios días. Y de hecho, la familia de Teresa, el abuelo paterno de Teresa, se marchó de Toledo hacia Ávila por esto, y ella lo vivió cuando era niña, estuvieron de pleitos, ¿no? Estuvieron intentando pues resolver su hidalguía y resolver toda esta cuestión, con lo que ella tenía esa duda sobre su pureza de sangre en su propia familia. Y San Juan de la Cruz parece que tuvo una madre de origen musulmán, y el padre parece que era de origen judío también, ¿no? De tal manera que tenemos a dos místicos con unas situaciones identitarias un poco complejas en sí. Claro, yo creo que esto les obligó a ellos a ir más al fondo de sí, es decir, hay una mística que nace también de la necesidad de ir al fondo para poder encontrarse a sí mismos y acogerse a sí mismos completamente, ¿no? Y entonces hay una serie de cosas, sobre todo en San Juan de la Cruz, hay muchos elementos que lo vinculan de manera muy honda con el Islam y con el sufismo, ¿no? Por ejemplo, era muy bueno con las manos, su madre era tejedora, eran oficios que tenían que ver con los musulmanes anteriores, ¿no? Con lo que yo creo que ese ambiente o ese ambiente imaginal no tenía por qué ser que ella había recibido oralmente un relato o él, o que ellos habían leído un texto o una fuente de origen sufí y por eso, yo qué sé, por ejemplo, las moradas de Santa Teresa, Luce López Baralt lo ha rastreado, esta idea de los 7 castillos concéntricos en místicos sufíes, ¿no? Pero no tiene por qué haber sido un contacto de fuentes directos, porque en el plano imaginal, es decir, en el plano de la fantasía o los fantasmas, en términos renacentista, en el plano intermedio, en el de los seres invisibles, todas esas cosas estaban como flotando en el aire. Entonces es fácil que cuando todas esas imaginaciones y todas esas formas metafóricas y formas simbólicas están flotando en el aire, es fácil que cuando uno necesita buscar una metáfora para explicar lo que le está pasando, pueda valerse de esa forma, ¿no? Yo lo explico más bien así. Es posible que también recibieran en algún relato, por ejemplo, Santa Teresa es posible que recibiera en algún relato pues la idea de los 7 castillos concéntricos, pero no se ha encontrado. No se ha encontrado una fuente en sí que nos muestre que ella lo había tomado, esa imagen del Islam, ¿vale? Sí podemos ver, por ejemplo, yo que sé, en el diagrama que hace Juan de la Cruz y en su propio periplo espiritual y su propio planteamiento espiritual, en el diagrama de la subida al Monte Carmelo, se ve claramente en esa tendencia apofática que tiene San Juan de la Cruz, de irlo negando todo, nada, nada, por aquí no, por aquí no, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada, y aquí, no, y aquí ya no se sabe, y entonces es como que va desplazando una y otra vez todo lo que no para poder dar un gran sí. El gran sí es pues el desposorio entre el alma y Dios, que es el cántico espiritual, que es un poema sobre un matrimonio feliz, pero a eso se llega después de haberlo negado todo. Y esto es muy islámico también, ¿no? Esta idea del faná, del entregarse o disolverse completamente en la divinidad, después de negar todo lo demás, es muy, muy islámico, ¿no? Entonces, sí se pueden encontrar raíces, por lo menos en lo sutil.
y yo creo que es que estaban flotando en el aire. Muchas gracias, Mardía. Andrea. Sí, te quería preguntar en tu libro cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo. Ahí hablas de esta joven Teresa que quería una vida heroica, ¿no? Una vida de aventuras, ¿no? Y ahí escribís esta frase que dice, bueno, esta oración que dice, un héroe es en realidad quien se atreve, a pesar de toda tentación, a enfrentar sus sombras. Entonces te quería preguntar cómo ser heroína o héroe en nuestra vida y poder atravesar nuestras sombras, ¿no? Desde tu experiencia. Bueno, es una pregunta compleja porque la sombra se presenta cada vez de forma diversa y para cada persona de manera distinta, y a la vez la posibilidad de ser un héroe o una heroína se presenta también en cada cual de manera diferente, porque somos tan diversos que lo que para uno es un acto de valentía, para otro puede ser un acto de cobardía, de tal manera que es necesario mucho discernimiento. También en el trabajo espiritual hay una parte que es una entrega completa a la unidad y un saboreo de la unidad, y hay otra parte, el furcán, dicen en árabe, y otra parte que es el aprendizaje del discernimiento, es decir, qué decisión tengo que tomar para acercarme más y a qué le tengo que decir no. Para mí las claves del camino espiritual y también de poder afrontar las sombras tienen que ver con dos elementos, ¿no? Yo suelo llamarlo en el camino espiritual todo es espejo y llave. ¿Qué quiero decir con el espejo? El espejo tiene que ver con la integración wilberiana. Es decir, tenemos que ser capaces de ver y atrevernos a ver todo lo que no queremos mirar de nosotros mismos, ¿no? Hay mucha gente que en cuanto de repente aparece algo que le es incómodo, huye, ¿no? Se va a otro sitio. Y entonces acaba teniendo solo gente al lado que refuerce la idea o la identidad propia, ¿no? Pero eso es cobardía. Ser capaz de integrar todas nuestras dimensiones es ser capaz también de mirar nuestras sombras. Y hay a veces que la persona incómoda es la que nos las nombra o la que nos produce la maravilla de poder acogerlas. Pero no nos sirve este proceso de mirar las sombras, no es posible mirar las sombras si no hemos podido contactar con el otro elemento, que es lo que yo suelo llamar llave. Vamos a ver, esto yo lo veía, he comprobado que en los lugares sagrados, en los tiempos sagrados o la celebración de fiestas sagradas o cerca de personas sagradas o cerca de textos sagrados, es posible experimentar esto. Uno es capaz de enfrentarse a su sombra solo cuando concibe que hay una especie de fuerza materna detrás que va a estar dispuesto a acogerlo cuando él acoja a su vez su sombra, ¿vale? Es decir, es necesario que el trabajo y la lucha y la espada y el discernir y el luchar contra uno mismo y el esforzarse esté compensado por una concepción de una realidad amorosa detrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite crecer. La condición de toda apertura es que haya una fuerza amorosa detrás. Es decir, si el gran fracaso que hemos vivido o la muerte del ser querido que hemos vivido o la enfermedad que hemos vivido es solo para enfrentarnos a una sombra, entonces no nos sirve. Todo eso doloroso que hemos vivido tiene que estar sostenido por un amor detrás, ¿no? Y entonces la propuesta, en el fondo, que es bastante sencilla, es intentar aprender de todo lo que nos pasa, porque todo lo que nos pasa es en el fondo una oportunidad para crecer en amor y para crecer en conocimiento. Es decir, en el fondo, para ensanchar nuestro corazón. Si nosotros podemos concebir así la vida y utilizamos todo lo que nos pasa a nuestro favor, siempre con ese objetivo de ensanchar, de ir abriendo el espejo que hay en nuestro corazón, entonces toda nuestra vida, todo lo que nos sucede, se convierte en espiritual, porque nada es ajeno a lo divino. Nada de lo que nos pasa es ajeno a lo divino. A veces parece que lo divino es solo, o sea, entramos en contacto con lo divino solo cuando rezamos, cuando hacemos una práctica religiosa específica
o cuando vamos a misa los domingos, o cuando meditamos, o cuando hacemos un servicio, pero es que todo alrededor está preñado de divinidad y de espíritu, todo alrededor, con lo que todo es una oportunidad siempre. Gracias, Mardía. Sí, sí, coincido plenamente con lo que compartís. Y me acuerdo en tu libro Peregrina, en un momento escribís como, yo quiero llevar el camino a la vida cotidiana, ¿no? A mi propia vida, ¿no? Que el camino me acompañe en todos los aspectos de mi vida. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Teo, si querés continuar. Claro. A ver, entrando un poquito al tema del sufismo, que para muchos puede ser desconocido, sobre todo para el mundo cristiano, mundo católico, no todo el mundo, digamos, no tiene esta gran difusión desde mi punto de vista como el budismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría si nos pudieras platicar un poco del papel de la atención en la práctica sufi, ¿no? Dejaría sobre la mesa dos ideas. Una es el dhikr o el recuerdo de Dios, y otra es esta sama, no sé si se pronuncia así, que es esta ceremonia de la danza giratoria. Ujú. Y si en ese sentido tú dirías que el sufismo invita más a ejercer la atención, pero en la acción, en la vida. Un poco iría por ahí. Muy interesante la pregunta. Bueno, yo creo que la atención es esencial en todos los caminos espirituales. ¿Por qué lo sé? Porque cuando entras en contacto con alguna persona que te llama la atención especialmente en cualquier camino, ya sea un maestro budista, un maestro sufí o un maestro dentro del cristianismo, casi lo primero que percibes es su capacidad excepcional de atención. ¿Vale? Esta es la sensación primera que yo tuve cuando me topé con Maulana Segnasim, el maestro sufí del que os he hablado de Chipre. Lo primero que me llamó la atención de él era su atención amorosa constante y su presencia brutal. Es decir, él era un hombre de casi 90 años que se pasaba 12 o 13 horas recibiendo gente todos los días, y cuando llegaba un grupo de españoles a conocerlo a las 11 de la noche, después de haber estado todo el día en servicio, de repente tú tenías la sensación de que para él era como si lo visitara un rey. Es decir, él era capaz de darte una atención que te hacía sentir a ti esconder el rostro de Dios para él. Es decir, para él tú eras la divinidad entrando en su habitación, aunque hubiera estado 12 horas recibiendo gente hasta entonces, ¿no? Entonces, esta atención amorosa fue lo que a mí más me enamoró de este maestro, ¿no? Es lo que más me llamó la atención. Bien, en el sufismo se dice que las dos claves son la atención y la intención, ¿vale? Hay que trabajar siempre con estos dos elementos. No importa tanto el resultado de las acciones como la intención que las motivó. De tal manera que el camino espiritual, en el fondo, es un trabajo de purificación tanto de la atención como de la intención. En el fondo, la intención más honda es la intención de entregarse por entero a la divinidad, ¿no? Esto Rumi, el poeta del siglo XIII, decía siempre, él hablaba de la imagen de la polilla, ¿no? La polilla ama tanto la luz y el fuego que se va a abrasar en el fuego, pero se abrasa, es decir, no para hasta que no se ha abrasado, ¿no? Pues la intención última del sufí tiene que ver con esto, tiene que ser como la de querer ser una polilla. Y la atención es como la gran aliada de esta intención. ¿Por qué? Porque dicen los sufíes, que el sufí es el hijo del instante. Es decir, el que está en presencia, en el fondo, alcanza también la presencia divina. ¿Vale? Y luego, la segunda parte de lo que me has preguntado, se dice mucho en el sufismo que el sufí siempre tiene un pie aquí y un pie en el más allá. ¿Vale? Es decir, la propuesta es muy diferente a la propuesta monacal, ¿vale? Y de hecho muchos de los grandes maestros sufíes han reflexionado sobre esto, sobre la diferencia entre el camino cristiano y el camino del sufí.
Rumi tiene palabras sobre esto en el Fiji Mafiji muy interesantes, ¿no? Y él dice, no, es que nuestro camino no es el del monacato, porque la sociedad es una misericordia, ¿vale? De tal manera que la propuesta vital del sufismo pasa por habitar hasta el fondo lo relativo. Cuando digo habitar hasta el fondo lo relativo me refiero a que suelen, pues, estar casados. De hecho, el matrimonio es parte del camino espiritual, ¿vale? No solo está bien visto, sino que es casi un requisito, ¿no? Por lo menos tener esa intención de encontrar una pareja, porque se hace mucho trabajo espiritual con la pareja. Tener un trabajo digamos, en la sociedad, no un trabajo sacralizado, separado del mundo, ¿no? Y estar plenamente en el mundo en todos los sentidos. Eso es un pie en este mundo, la dimensión de lo relativo, y a la vez, luego después atender con el otro pie a la dimensión de lo absoluto, de lo trascendente. Y entonces el sufí siempre halla la manera de acercarse a lo divino, no a través de la negación de todo lo mundano y de nuestras dimensiones corporales y de todas nuestras dimensiones, sino al contrario, la de tomarlas, todas esas dimensiones, y canalizarlas hacia lo divino, ¿no? Algo así. Y en ese sentido, perdón, Mardía, te he escuchado decir en ocasiones que, bueno, como esposa, madre de 5 hijos, tu tiempo es muy demandado, ¿no? En el hogar. Y has comentado en ocasiones que no siempre hay un tiempo específico para, no sé, me voy a apartar 1 hora a meditar o me voy a apartar 1 hora a orar o algo similar, ¿no? Y has hablado mucho de esta atención en todo lo que haces, ¿no? En todas las acciones cotidianas, ¿no? En ese sentido, ¿dirías que tu práctica es así? ¿O qué nos podrías como decir al respecto? Sí, yo siento que mi camino espiritual fundamental ahora mismo tiene que ver con la maternidad, ¿vale? Ahí es donde está como mi piedra de toque espiritual. Mi camino particular tiene que ver con eso, porque allí encuentro mucho saboreo espiritual. Es también mucho saboreo mundano, desde lo relativo, pero es mi gran escuela. También es que no me queda otra. Tengo 5 hijos, entonces mi gran escuela tiene que ser esa, ¿no? De si Dios me ha dado 5 hijos es para eso, ¿no? Esto lo decía mucho Santa Teresa. Decía aquello de, no te preocupes, hija, si te toca cocinar, porque si lo que te toca es cocinar, entre los pucheros andará el Señor, ¿no? Es esta idea. Entonces, claro, la vida de una madre con 5 hijos es muy intensa. Yo tengo muy pocos espacios de silencio y tengo muy pocos espacios de oración y pocos espacios para mí, para el cuidado personal, para hacer yoga, para hacer meditación, con lo que se produce no es un silencio físico, sino un silenciamiento interior. A través de la entrega amorosa a los hijos, pues se va produciendo un silenciamiento del propio yo, porque uno se entrega a otros, ¿no? Se entrega a otros casi constantemente, con lo que en el fondo también es camino espiritual. Yo siempre digo es que no todos somos padres, pero todos somos hijos, de tal manera que la paternidad-maternidad nos atraviesa a todos. Eso convierte pues la posibilidad de hacer camino espiritual con eso, lo convierte por un lado en algo muy democrático, porque se extiende a la humanidad entera, y por otro lado tan evidente, tan plagado de milagros, de belleza, de aprendizaje, de símbolos, de contenido nutritivo en lo espiritual, es tan evidente que se vela. Y entonces parece como que las personas espirituales son las que renuncian a todo, porque claro, lo importante es lo trascendente, pero en mi experiencia es más fácil hacerlo a través del amor concreto a los hijos, ¿no? La vida misma es tan sabia que ejerce de maestra si tú la dejas, ¿no? Con todos sus componentes, desde todos sus elementos. Gracias, Mardía. Andrea. O sea, toda la vida cotidiana se vuelve en el camino interior, ¿no? Eso es, toda la vida cotidiana. Esto en Teresa está muy bien visto. San Juan no lo desarrolla tanto,
pero Santa Teresa lo desarrolla de manera brillantísima. Y yo creo que esta es la clave de Santa Teresa también. Como ella hablaba de Marta y María, las hermanas de Lázaro, y entonces siempre decía, María era la contemplativa y Marta era la activa. De hecho, corrige el Evangelio, ¿no? Esto no sé si se lo ha oído a Luce López Varal en un congreso que dice, no, es que Teresa era tan valiente que hasta corrige el Evangelio. Porque claro, en el Evangelio la que se lleva las de ganar es María. Pues Teresa coge y reivindica a Marta, ¿no? ¿Por qué? Porque ella era Marta y María a la vez. Ella era capaz de hacer las cuentas de los conventos, plantarse en Segovia o en donde fuera, a fundar un convento sin casa, sin conocidos y sin nada, y a los pocos días había conseguido una casa, porque estaba totalmente arraigada en lo concreto, ¿no? Y en lo material, en lo relativo. Y a la vez tenía todos esos arrobamientos y experiencias místicas vinculadas con María y con lo contemplativo. Y decía que Marta y María debían ir unidas porque la única manera que ella tenía de probar la verdad de sus visiones, y que no eran un flipe suyo, o era algo egoico, o algo que venía del demonio, como ella decía, era que luego generaban obras. Es decir, era que luego eso no quedaba en el vacío de su flipe, sino que se concretaba, se materializaba en todas esas fundaciones. Sí, de hecho, mira, yo tenía acá apuntado cuando escribís en cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, esto, ¿no? Que la clave no está en la forma en que se rece, sino en que el corazón se entregue. Incluso ora el que es activo y no contemplativo si se hace presente en su labor, que es precisamente esto que vos decís, ¿no? Eso es, eso es. De hecho, me gusta mucho defender también el camino espiritual de la persona que tiene una vocación concreta, una pasión, porque ahí la voluntad y la disciplina ni siquiera son necesarias, ¿no? Cuando algo te apasiona, claro, te tiene que apasionar algo que sea un servicio al mundo. Si te apasiona pues ir matando animales por ahí, pues entonces no. Pero si sientes pasión por algo que a la vez genera belleza, genera un bien al mundo, genera una bondad, genera una verdad, etcétera, etcétera, entonces ahí puedes enchufarte directamente con la fuente desde tu pasión, desde algo que encima te encanta, ¿no? Eso es, algunas de las vidas más hermosas son estas, ¿no? Las que han conseguido alcanzar una concreción, una pasión muy fuerte que les pone al servicio de lo divino casi sin esfuerzo, casi sin darse cuenta, ¿no? Una gran pasión artística, una gran pasión de ayuda a los demás, etc. Sí, porque yo creo que esta vocación también a uno lo pone a conocerse a sí mismo y hacer servicio, ¿no? Es como que hay algo que hubiera al mismo tiempo, ¿no? Como que se da, no sé, me da esa Eso, impresión. eso es. Uno se conoce a sí mismo, a la vez está dándose al mundo, se unifica mucho. Hay un proceso de integración de lo que uno es muy hermoso, la verdad. Gracias. Bueno, Teo, Gracias. Mardia, yo te quería preguntar, tengo la impresión que en el Islam y particularmente en el sufismo se ha logrado una integración abierta, armónica entre sexualidad y vida espiritual. Entonces la pregunta sería, ¿tú lo sientes así también? Y muy hermanada con el tema, en ese sentido, ¿cuál sería digamos, como el propósito espiritual de la vida en pareja, del matrimonio, ¿no? ¿Qué sentido se le puede dar a la pareja? ¿Es una suerte de espejo? ¿Es un complemento? ¿Es para hacer trabajo interior? Es preciosa la pregunta, ¿no? Porque es uno también de mis temas. Yo creo que sí, que en el Islam de hecho no hay pecado original, ¿vale? La noción de pecado original cristiana en el Islam no existe. Más bien, lo que genera la creación no es como un descenso o un sacar al ser humano del paraíso original, sino que la divinidad genera la creación por amor, para poder mirarse a sí misma en un espejo, ¿no? De tal manera que
no existe como esta idea de pecado original que nos pone ya como con la culpa desde el inicio, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el matrimonio, la pareja, está vista como una experiencia primigenia desde lo concreto y ojalá desde el amor de la unidad. Bien, es como una primera experiencia de unidad. Todo lo que queremos y todo lo que buscamos como sufís es la unificación. Queremos unificarnos con el uno, queremos entregarnos al uno. Pues como el uno ha generado toda la manifestación en pares, Dios creó todo en pares, dice el Corán, pues al unirse un par, estamos como viviendo una primera experiencia de esa unificación, ¿no? Con lo que toda la dimensión erótica de la existencia tiene que ver con esto. Más aún, el matrimonio, además de pues, esta dimensión más física o biológica o mundana, que pues, se genera una pequeña sociedad de dos y eso puede generar una familia y entonces pues, se van creando como los pequeños núcleos sociales básicos, que sería la familia. Más allá de esto, en el matrimonio se hace mucho camino espiritual, porque de hecho es un hadith, el creyente es un espejo del creyente. Y cuando tienes la posibilidad de tener intimidad con alguien, de tal manera que puedes ir abriéndote también y dejando que el otro vea tus sombras y a la vez él las pueda coger por amor, esto genera un proceso de intimación, de intimidad, de sinceración tan hondo que se vuelve una como posibilidad muy privilegiada de hacer camino espiritual y de crecer espiritualmente. Las dos personas están siempre, por un lado, hay fricciones y entonces se van puliendo, las piedras que somos el uno y el otro se van puliendo en la convivencia, pero también van haciendo el ejercicio ese de ir compartiendo con el otro sus sombras y si prevalece el amor, el proceso de apertura del corazón se hace aún más grande. Además de este proceso de mirarse en el espejo del otro, ir creciendo desde ahí, se da la oportunidad de trascenderse, porque la pareja, cuando se enfoca hacia un destino común, se convierte mucho más creativa que la persona sola. No solo hablo de la creatividad de los hijos, que es una de las creatividades posibles, ¿no? Que sería la creatividad más biológica. Hablo también de otro tipo de creatividades. Cuando tú compartes un destino o una vocación muy honda con alguien, y además es tu pareja y además convives con él y duermes con ella con él o con ella por las noches y tienes esa intimidad y esa sinceridad y ese hogar, es decir, ese fuego cálido que sirve siempre como de espacio de protección, espacio en el que estamos seguros, a la vez se pueden dar, la pareja se puede convertir como una especie de pareja sagrada o de pareja sanadora. Desde ahí, mirando a un horizonte que los une, las potencialidades creativas se multiplican pero por mucho, ¿no? Y eso es muy hermoso. Yo te quería preguntar, Mardía, ¿esta unidad primero se va dando en uno y después con el otro o se da simultáneamente, ¿no? Como serían este aspecto femenino y masculino en uno, que en algunos lados se llama boda mística, se va dando en uno, va sucediendo en uno y paralelamente junto al otro, porque te lo pregunto porque una cosa es encontrar un compañero de camino y otro es, como a veces sucede en nuestro mundo occidental, que es como una pareja para tapar mis heridas, para refugiarme en el otro, para que me salve, pero sin hacer, digamos, sin asumir mi propio camino, ¿no? Entonces, por eso a mí esto del matrimonio, cuando tu maestro te dijo cásate, dije, wow, qué fuerte, tan jovencita, recibir, digamos, esa directiva, obedecerla, ¿no? Y porque tenía este sentido, ¿no? Que vos decís del camino espiritual, del crecimiento interior, ¿no? Con una pareja sagrada. Eh, bueno, va por ahí, no sé si se entiende. Claro, aquí también pues depende mucho de las intenciones, ¿no? De las intenciones de las personas que se encuentran. Hay a veces en esto, Rafa, mi marido que es psicólogo, él no se pone tan místico cuando habla de la pareja y suele decir, en realidad lo único importante es intentar tener madurez. Con tener madurez psicológica, con eso ya nos vale, ¿no? Porque
si somos muy inmaduros al unirnos con alguien, muchas veces de hecho creemos que hemos encontrado nuestra alma gemela, pero no se trata de nuestra alma gemela, sino de la persona que está resonando más a fondo con como nuestros escotomas o nuestras oscuridades, ¿no? Entonces nos creemos que nos va a salvar la vida y nos montamos unas películas, pero al final, en cuanto el uno se asoma de verdad, se acaban como los idealismos y el uno se asoma de verdad a la sombra del otro, ya no puede soportarlo y viceversa, ¿no? Entonces, claro, no siempre la pareja se puede volver una pareja sagrada o una pareja espiritual. El proceso de pareja es muy interesante, pero los dos tienen que tener una intención volcada hacia el crecimiento. También hay a veces que se da en personas, en parejas, que pues sí tienen esta noción de crecer juntas y todo eso, pero una se estanca o empiezan a caminar por caminos diferentes y entonces la vida solo los va separando. De hecho, en el Islam el divorcio existe, es de las cosas permitidas la que menos le gusta a Dios, dicen, ¿no? Pero sí existe, porque se dan este tipo de circunstancias a veces, ¿no? Y también hay que tenerlo en cuenta, con lo que, primero, lo importante es como coger madurez psicológica. Una vez hemos cogido la madurez psicológica, desde ahí podemos empezar a tener una pareja pues un poco más madura y en cuanto a madura, pues más sagrada, ¿no? En ese sentido. Pero lo primero es la madurez. Hay a veces que se dan fenómenos también muy particulares. Yo no creo que fuera madura cuando yo me encontré con Rafa. La verdad es que yo creo que no era especialmente madura, y menos en lo emocional. Y casi no había tenido parejas, o sea que no tenía la sensación de ser madura, pero nos comprometimos desde un lugar tan hondo que lo demás empezó a llegar poco a poco. Lo demás se dio y empezó a llegar poco a poco. Pero yo creo que partió de que el lugar desde el que nos unimos era un lugar muy profundo. Y entonces, si el lugar desde el que te unes es un lugar muy profundo, aprendes como casi lo primero a respetar muy a fondo al otro y desde ahí vienen problemas, hay muchas diferencias en caracteres, pero es más difícil que eso se rompa porque está enraizado más profundamente, ¿no? También esto es muy interesante. Intentar buscar una pareja con la que te una algo muy hondo. Es decir, no elegir una pareja en función de cosas superficiales. Cuanto más superficiales son los motivos por los que te unes a alguien, normalmente más difícil es que la cosa funcione, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, pues mira, tenía otra pregunta que tiene que ver con tu experiencia en la relación maestro-discípula. Pondría sobre la mesa dos ideas. Has dicho que cuando tú estuviste con tu maestro, sentiste que era lo más parecido a lo que podía uno acceder en ese momento, lo más similar a cómo Jesús hubiera estado, ¿no? En la tierra entre nosotros, por un lado. Y por otro lado, no sé si puedas ahondar un poquito en cuál es la naturaleza maestro-discípulo más allá de cuestiones como idealistas. Es decir, tú lo veías muy frecuentemente, pasabas temporadas largas ahí, ¿era una cuestión más de escucha o era algún tipo de intercambio más personal sobre tus problemas, tus cosas, ¿no? Un poco sobre todo eso. Uh-huh. Bueno, el maestro, esto es un tema también muy interesante. En primer lugar, en el sufismo y también en otras tradiciones, el budismo es igual, hay algo que yo no conocía antes de haber encontrado a Maulana Sinnasim, a este maestro, ¿no? Y es la noción de cadena iniciática. Se supone que hay un vínculo que es como invisible, pero está y es muy fuerte, que te une a un maestro. Eso se realiza a través de una iniciación y a su vez ese maestro está unido de corazón a corazón con su maestro y así de corazón a corazón con su maestro y así ininterrumpidamente hasta conectar con la fuente de esa tradición. De tal manera que se plantea como la línea de relación maestro-discípulo, se plantea como una especie de canal puro que te lleva directamente a la fuente, al origen de la tradición, pero el origen de la tradición siempre es
el contacto de un profeta o de un ser humano muy particular, muy especial, con algo muy verdadero, muy bello y muy amoroso, ¿vale? Entonces, esto es difícil de explicar en contextos occidentales en que se ha perdido esta noción, pero es esencial, ¿vale? Para entender el sufismo es esencial esto. Y no solo el budismo, hay tradiciones iniciáticas en casi todas las ramas espirituales, ¿vale? Luego, ¿qué percibí yo? ¿Qué es lo que me llamó más la atención de Maulana? Es como que él estaba tan presente en lo que hacía, era un hombre tan entregado de verdad a lo real, tan amorosamente entregado a lo real, que solo con estar cerca de él ya se producían, eso que he dicho antes, ¿no? La vida se llenaba de espejos y de llaves. ¿Vale? De hecho, yo recuerdo haber tenido una visión un día haciendo la oración, haber tenido la visión de que venía, o sea, de que mi corazón estaba dentro de una jaula y venía él con una llave muy, muy grande, de estas llaves como de puertas medievales, y abría la cárcel en la que estaba mi corazón y entonces salía mi corazón como un pájaro volando, ¿no? Es una imagen como muy poética y muy hermosa, pero realmente sucedía algo así. Es como que él vehiculaba una fuerza tan honda, tan amorosa y por supuesto trascendente, es decir, no es una fuerza que dependiera de la fuerza de su personalidad, sino que era una gracia que llenaba de milagro, de belleza, de sanación y de posibilidad de apertura espiritual todo lo que sucedía alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Maulana Signasim murió en 2014. ¿Qué hacíamos? Pues siempre que podíamos lo íbamos a ver a Chipre, a su casa en Chipre. Cuando él era más joven viajaba por todo el mundo, iba viajando por todo el mundo para ver a sus murids y lo que hacía era rezar con sus murids y dar sohbets, que son como pequeñas charlas de enseñanza, ¿no? Pequeñas charlas didácticas de camino espiritual. Cuando tenías él siempre era fiel a la tradición islámica, es decir, no negaba en ningún punto todo lo tradicional. De hecho, en algunos puntos era hasta tradicionalista, ¿vale? Pero luego cuando podías tener un encuentro particular con él, que a veces cuando tú ibas a visitarlo el último día antes de irte, él te recibía. Si venías con un grupo de 6, 7 personas, pues te recibía a los 6 o 7. Y a veces, en el contacto ya más directo y más íntimo con él te daba alguna palabra, es que te daba una palabra, 2 palabras, que podían generarte muchas aperturas, ¿vale? De hecho, por ejemplo, nosotros sentimos que el canal este de YouTube que abrimos, Rafa y yo, es algo que en 2011 él nos dijo. Él nos lo dijo, estábamos muy lejos de ese momento todavía, pero luego es como si la vida se fuera desplegando para posibilitar que sus palabras se materializaran, ¿vale? Porque era un ser humano muy particular. Es que los maestros espirituales poderosos son muy poderosos, ¿no? Están muy en lo que nos trasciende, están mucho más allá de la individualidad. Pero primero se han tenido que morir a esta vida, ¿no? Esto lo decía muy bien San Juan de la Cruz, ¿no? Cuando San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma, en el fondo está diciendo que no puede haber dos. Entonces tienes que morirte. O sea, tú tienes que morirte a toda tu individualidad para que tu vida entera se llene de divinidad, ¿no? No sé si te he respondido a todo. Sí, 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 gracias, sí. Sí, sí, es una gran respuesta, muchas gracias. ¿Tú, Andrea, tienes algo al respecto? Sí, a mí me interesa justamente esto que mencionabas, ¿no? En tu libro Amarás, ahí hablas que habían vivido durante 15 años como una especie de oasis tradicional maravilloso, ¿no? Y que en un momento fue necesario como salir al desierto, ¿no? Volver a empezar. Y nació este canal de YouTube con Rafa, Psicología, Espiritualidad, y este diálogo con otros. Entonces, ¿no? ¿Cómo viviste este paso, ¿no? Porque cuando hay también un hogar fuerte ahí que sostiene, ¿no? Una pertenencia, decir, bueno, hasta acá y sigamos adelante. Sí, yo he sentido que he vivido durante 15 años como en un oasis, que también era como un nido para mi fase más honda maternal, ¿no? Porque en el fondo la maternidad es muy importante, lo hemos perdido, en el mundo occidental lo hemos perdido, pero la maternidad necesita de la tribu.
O sea, cuando hay tribu es tan hermosa, cuando tienes compañeros de camino, mamás que están criando a la vez y los niños pueden jugar juntos y entonces eso es tan maravilloso y lo tenemos tan perdido, por lo menos aquí en España está muy perdido esta idea de la tribu. Entonces yo siento que durante todos esos años de maternidad constante, porque he estado durante 10 años prácticamente siempre embarazada o en el posparto y dando de mamar, etcétera, o sea, de proceso de crianza intenso, pertenecer a una tradición concreta, esa pertenencia, me ayudó mucho. Sí, porque además hacíamos encuentros en casa y entonces yo cocinaba, a veces venían 100, 150, 200 personas a casa a dormir en un fin de semana entre todos, todos ayudaban a todo, pero para mí eran unas experiencias preciosas, ¿no? Comunitarias preciosas. Después, hay a veces que la vida es puro movimiento, entonces lo que te vale para una etapa de la vida, a veces no te vale ya para otra etapa de la vida, ¿no? Entonces, llegó un momento, yo creo que también tiene que ver con nuestra salida como al mundo más público, porque nos empezaron a invitar a conferencias, empezamos con el canal, a publicar libros, y entonces ahí, en el encuentro con otros, que a veces eran otros de tradiciones muy distintas, nos veíamos obligados a ir abriendo nuestro corazón cada vez más, ¿no? Hasta llegar al punto de sentir, pero ¿a qué pertenecemos? ¿Pertenecemos a un grupo muy cerrado o qué pasa con toda esta gente que está apareciendo? Y empezamos a encontrar, que esto es lo que cuento en Amarás, empezamos a encontrar hermanos de diferentes tradiciones, pero con los que sentíamos un vínculo muy hondo, un vínculo amoroso muy hondo y una vocación afín muy honda también. Y a veces no se decían sufíes, a veces no se decían ni creyentes. Entonces, esta experiencia como de la hermandad transversal que yo que di en llamar, me pareció que era más integral con lo que en mi vida en sentido completo era. Porque yo he nacido en España en el siglo XXI, tengo una formación académica y entonces tengo esa dimensión posmoderna que no puedo obviar. Y entonces, claro, es muy interesante a veces meterse en una tradición. Es que vivir en una tradición tiene unas cosas, tiene algunos aspectos que son maravillosos, porque todo tiene sentido ahí, todo es pertenencia, todo es protección del grupo, es maravilloso, ¿no? Y eso también lo tenía que acoger, pero no podía acoger algo que negara lo anterior. Entonces, en el fondo, en un proceso de integración de mis distintas identidades, pues acabé saltando como a otra nueva fase de mi vida. Coincidió además con la crisis esta que se llama de los 40 años. Y ahora estamos como más en eso, en el tejer puentes, en la hermandad transversal. No hemos obviado ni dejado lo otro, es decir, no es que haya cerrado, haya negado lo anterior, no, lo acogemos todo, pero lo acogemos todo siempre intentando ser lo más sinceros posibles, lo más maduros posible e ir integrando las diferentes dimensiones y lo que hemos sido a lo largo de toda nuestra vida. Gracias, muchas gracias. A ti, Andrea. Bueno, pues creo que nos quedan quizá un par de preguntas para que vayamos cerrando. Una de ellas, Mardía, tendría que ver con un tema a la vez abstracto, pero que se puede llevar a un punto muy concreto, me parece. Vivimos tiempos complejos, ¿no? En cuanto a lo social, lo político, ¿no? Globalmente, mundialmente vivimos tiempos complejos de tensiones. Y si tratamos esto de verlo como a través de una lente espiritual, eh, te preguntaría, desde el punto de vista sufí, ¿podemos hablar de algún tipo de escatología? O sea, ¿estamos llamados como humanidad a alguna suerte de redención general, ¿no? ¿El sentido de esta vida es la evolución colectiva? Y eso, ¿cómo, digamos, armonizarlo eh, con los actos sencillos individuales que a veces sentimos que, bueno, pues no tienen ningún tipo de repercusión, ¿no? Más allá de lo nuestro y quisiéramos que tuvieran mayor impacto en lo social, en lo político, ¿no? Como contribuir más a esta gran humanidad, pero que a veces podemos sentir como algo que, es decir, como que no tenemos tanto que hacer, ¿no? Como que somos muy pequeños ante eso. ¿Tú cómo lo verías?
Hay un cuento muy hermoso que leí el otro día sobre un colibrí que se encontró con un incendio y entonces dijo, pues voy a ayudar a apagar el incendio. Entonces se fue a buscar un poquito de agua al río con su pequeño pico y lo tiró, y a buscar otro poquito con su pequeño pico y lo tiró. Y así durante un rato hasta que lo vio un pájaro más grande y se rió de él, ¿no? Porque dijo, es que es inútil lo que estás haciendo. Y dijo, no, yo simplemente hago lo que puedo, ¿no? De tal manera que yo creo que lo primero nos tenemos que descargar de responsabilidad, ¿vale? Eso es esencial para poder vivir, ¿no? Hay que quitarnos pesos, porque si el peso es demasiado, al final no hacemos nada. Primero tenemos que quitarnos pesos, en el sentido de que todos somos muy poca cosa. Hay muy poco que hacer, tenemos muy poco que decir, tenemos muy pocas posibilidades de cambiar el mundo, ¿vale? Y esto es un trabajo o sea, nos humildamos mucho, nos volvemos muy humildes cuando trabajamos con esto, pero es que la vida al final lo va enseñando, ¿no? Aunque uno querría cambiar el mundo, la vida te va enseñando que en realidad hay muy poco por hacer. Esto, lejos de ser frustrante, se vuelve una gran oportunidad, porque entonces te libera de todo lo que no sea hacer lo que realmente es tu responsabilidad, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Pues lo tienes al lado, siempre lo tienes al lado. Siempre es muy pequeña, pero siempre tiene que ver con tus ámbitos de acción. Claro, si fuéramos un presidente del gobierno, tendríamos más responsabilidad, pero como no lo somos, pues no la tenemos, ¿no? Y por eso es tan importante estar en lo concreto. Lo concreto, dependiendo de a lo que nos dediquemos, pues puede ser nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Yo en mi caso soy profesora, mis alumnos, mis hijos, ¿no? Fundamentalmente, y todo nuestro radio de acción. Luego después, a veces, se puede ampliar un poquito más la esfera. Es decir, vosotros, por ejemplo, comunicáis. Con este deseo de comunicar, estáis abriendo un poquito más vuestro corazón o vuestro radio de acción. Pues, pero se hace también muy poco y se hace lo que se puede. Lo importante es que lo que se haga muy de corazón. No hace falta hacer mucho, sino que las cosas que hagamos sean muy honestas y sean muy sinceras, porque eso sí, eso florece siempre, ¿no? Luego, en cuanto a la situación del mundo, que yo también estoy preocupada, ¿no? Y estoy preocupada en particular como madre, porque tengo 5 hijos, y en cuanto a la escatología del sufismo, a mí me gusta verlo, y yo creo que necesitamos esta visión, necesitamos defender más esta visión en un mundo tan ideologizado. Me gusta verlo parecido a como lo veía Ibn Arabi. Ibn Arabi era un místico murciano, filósofo y místico, las dos cosas, del siglo XII, siglo XIII, murciano, es decir, español. Él hacía tanto hincapié en la misericordia en sus libros que para él ni siquiera habría un apocalipsis, habría más bien una apocatástasis, o todos nos salvaríamos. Porque en último extremo, la misericordia divina funciona como un océano que acaba engulléndolo todo, ¿vale? Todo acaba disuelto en la misericordia divina. Esto puede parecer como una visión demasiado positiva, pero en realidad se sostiene perfectamente con su propia cosmovisión, que es profundamente islámica, porque, por ejemplo, casi todos los capítulos del Corán, empiezan por Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ¿no? Esta pequeña frase, la basmala, ha sido interpretada millones de veces y sin fin, y le gustaba mucho a Ibn Arabi también, y se suele traducir como en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, pero si vamos más al fondo de esto, en el fondo lo que quiere decir es que la manifestación es la manera que tuvo lo indecible de ponerse un nombre. Y los atributos divinos o los canales a través de los que se generó esa manifestación eran la misericordia y la compasión, es decir, eran el amor. El amor es el origen de la manifestación. Si el amor es el origen de la manifestación, de hecho, la palabra Rahman Rahim tiene la raíz RHM que nombra también al útero materno o matriz, ¿vale? O sea, que habla de una especie de dimensión maternal de la divinidad en el origen. Si esa misericordia está en el origen de lo que somos, ¿cómo no va a estar también en el destino, ¿no? Esta es la pregunta, ¿cómo no va a estar también en el destino? Entonces,
Pero claro, ahora diríamos, pero entonces no hay responsabilidad y toda esta gente que mata a millones de personas y se queda tan tranquila, ¿esta gente no tiene responsabilidad? A ver, desde lo relativo sí. Desde lo relativo somos personas completamente responsables. Y entonces sabe Dios luego los procesos de purificación que habrá que vivir, ¿no? Los cristianos lo llaman el purgatorio. O sea, el purgatorio en el fondo es un proceso de purificación de todo lo que no hemos conseguido resolver para poder entrar en la presencia divina, ¿no? Pues sí, hay responsabilidad, pero solo desde lo relativo. Desde lo absoluto hay sobre todo misericordia. Muchas gracias, Mardía. Gracias a ti, Qué, Teo. Muy qué interesante. hermoso, Mardía. Sí, es esperanzador lo que decís. Gracias. Esperanzador y real. Em, yo te quería preguntar, la verdad que no sé bien cómo formular esta pregunta, pero ¿cómo ves esta relación entre lo femenino y la espiritualidad? Em, Yo en esto, vamos a ver, yo creo que es necesaria la integración constante de ambos polos, ¿vale? Lo femenino y lo masculino son dos polos opuestos que nos permiten también el regreso, a través de su unión, nos permiten el regreso a la unidad. De hecho, parte de la experiencia, de la posibilidad de una experiencia de unidad, tiene que ver con esto, con ser capaz de unir de corazón los contrarios, ¿no? Entonces, hay un polo femenino y un polo masculino arquetípicos en la realidad. Esto se manifiesta a veces en la pareja, pero si vemos la pareja, nunca el hombre es completo. Por ejemplo, en una pareja hombre-mujer, nunca el hombre es completamente masculino y la mujer es completamente femenina. Hay en algunos campos, en algunos aspectos, en los que hay más feminidad en el hombre, más feminidad en la mujer, y siempre todo es fluido, es decir, hay siempre elementos fluidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no defiendo como una lucha entre polos que se materializa al final en lucha entre sexos o lucha entre géneros. No defiendo eso para nada, ¿no? Yo creo y anhelo el encuentro de esos dos polos continuos. Un polo normalmente está más identificado con lo que en árabe se dice furcán, con el discernimiento, la criba, pues el abrirse hueco en el mundo, el discernir el bien del mal y el luchar por el bien, etcétera, etcétera. Y otro polo está más identificado con lo integrador, con el acoger todo en un abrazo. Pero ambos son necesarios completamente en la vida. Ahora bien, más allá de todo esto, hay siempre signos de los tiempos y el espíritu sopla en cada época de una manera distinta. Y todos tenemos una llamada que solo se nos puede dar a nosotros y que tiene que ver con el tiempo y con el espacio en el que hemos vivido. Yo siento que ahora mismo necesitamos un poco más de la dimensión femenina de lo real. En muchos aspectos. Por ejemplo, en el cuidado de la madre tierra, ¿no? Además se le dice madre, ¿no? Es decir, necesitamos volver a sentirnos uno con todos los elementos de la naturaleza, ¿vale? No sentirnos superiores, no sentirnos separados porque somos la civilización, sino todo lo contrario, ¿no? Volver a hermanarnos con todas esas dimensiones naturales de la existencia. Pero también creo que hace más falta que nunca ese trabajo que se identificaba en el Renacimiento, en los neoplatónicos y Platón, como anima mundi o alma del mundo, que es volver a tejer, y esto también se concibe como femenino, volver a tejer nuestra dimensión relacional, volver a entretejer lo tribal, lo comunitario, el amor como centro de la existencia, el cuidado, la protección de la infancia, es decir, todas estas cosas que suelen... Pero también este tejido tiene que ver, y esta anima mundi y esta dimensión relacional tiene que ver con dos cosas. Una, con lo simbólico, es decir, volver a entretejer nuestra relación con los mundos intermedios,
lo que hace que uno no imagine estar ahí en lo lejos del espacio entre Saturno y Júpiter y estar completamente perdido, porque siente que de alguna manera el espacio exterior también está animado, también ha sido creado por una fuerza que nos une también al cosmos, ¿vale? Necesitamos recuperar la dimensión simbólica de la realidad, porque es el lenguaje del alma, y sin dimensión simbólica el alma está completamente perdida, no hay alma ni siquiera sin dimensión simbólica, y por otro lado, este tejido funciona como una especie de cordón umbilical sutil, como un hilo de oro, que devuelve nuestro corazón hacia ese origen maternal, misericordioso del que os he hablado antes, ¿no? Entonces, todo esto suele estar identificado con una dimensión como más femenina o maternal de lo real. Y yo creo que estamos llamando, por lo menos mi vocación, tiene que ver con ponerle voz a esto, con poner voz a esto. La voz de la madre, suelo decir, ¿no? Es que hace falta la voz de la madre. Porque si no, por ejemplo, en ideologías muy enfrentadas, yo esto en el mundo político lo veo, es que, y además parece que cada vez se enfrentan más, y es que se odian, ¿no? Hay como ideologías tan enfrentadas y dices, pero es que lo que hace falta, aquí lo que hace falta es una madre que los mire a los dos como si ambos fueran sus hijos, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos? Montamos guerras por todos los sitios. Sí, gracias. Esta integración y esta mirada amorosa, ¿no? Compasiva. Gracias. Gracias. Y no sé si quisieras compartir algo para leer o algo que vos recuerdes o... Ah, sí, recuerdo que me lo Sí, dijiste. bueno. Quería compartir, si me dejas, Sí, un claro. poema de un escritor que me gusta mucho. Es que pensé, ¿y qué me apetecería compartir? Bueno, pues hay un poema de José Hierro que se llama Respuesta, que es un poema muy hermoso y quería compartirlo porque el otro día, bueno, pasó algo relacionado con esto y entonces me pareció que esto era lo adecuado para hoy. ¿Lo puedo recitar? Claro, claro. Gracias. Es un poeta español de segunda mitad del siglo XX y principios, yo creo que murió a principios del siglo XXI, ¿vale? Quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras hablarte, lo mismo que se habla a mi gente, que tú me entendieras a mí sin palabras, como entiendo yo al mar o a la brisa enredada en un álamo verde. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Hace ya mucho tiempo aprendí hondas razones que tú no comprendes. Revelarlas quisiera, poniendo en mis ojos el sol invisible, la pasión con que dora la tierra sus frutos calientes. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Siento arder una loca alegría en la luz que me envuelve. Yo quisiera que tú la sintieras también inundándote el alma. Yo quisiera que a ti en lo más hondo también te quemase y te hiriese. Criatura también de alegría quisiera que fueras, criatura que llega por fin a vencer la tristeza y la muerte. Si ahora yo te dijera que había que andar por ciudades perdidas y llorar en sus calles oscuras sintiéndote débil y cantar bajo un árbol de estío tus sueños oscuros y sentirte hecho de aire y de nube y de hierba muy verde. Si ahora yo te dijera que es tu vida esa roca en que rompe la ola, la flor misma que vibra y se llena de azul bajo el claro nordeste, aquel hombre que va por el campo nocturno llevando una antorcha, aquel niño que azota la mar con su mano inocente. Si yo te dijera esas cosas, amigo, ¿qué fuego pondría en mi boca? ¿Qué hierro candente? ¿Qué olores, colores, sabores, contactos, sonidos? ¿Y cómo saber si me entiendes? ¿Cómo entrar en tu alma rompiendo sus hielos? ¿Cómo hacerte sentir para siempre vencida a la muerte? ¿Cómo ahondar en tu invierno? No, llevar a tu noche la luna, poner en tu oscura tristeza la lumbre celeste. Sin palabras, amigo, tendría que ser sin palabras como tú me entendieses. Es hermoso, ¿no? Bellísimo, bellísimo. Es Gracias. hermoso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias a los dos. Os quiero dar las gracias porque siempre digo que la entrevista depende más de la persona que pregunta que de la persona que responde, porque de alguna manera la persona que pregunta hace como de receptáculo y entonces en función de cómo esté su corazón,
como esté su corazón abierto, con un poco de suerte, y si la persona que está al otro lado está un poco conectada ese día, lo que sucede puede ser muy hermoso, ¿no? Entonces, he sentido con vosotros una apertura muy honda y ha sido muy hermoso estar aquí con vosotros. Os quiero dar las gracias. Gracias a vos, María. Muchas gracias a ti, Mardia, por tu sinceridad, tu calidez y tu generosidad. Muchas gracias. Y Gracias. ojalá un día nos veamos en persona y nos Hoy pongamos cara. sí, Ay, ojalá. ojalá que sí, será hermoso. Sí. Bueno, pues, ¿quieres decir algo para cerrar, Andrea, la entrevista? Em, no sé qué decir, estoy emocionada y no quiero decir cualquier cosa. Así que muchas gracias. Desde la Fraternidad del Santo Nombre y Descubriendo a Eti, muchas gracias. Lo que vos quieras decir. Y Gracias. gracias a No, todos los igual. que nos escuchen. Muchas gracias y también bendiciones, ¿no? A todas las personas que se pasen por aquí. Que así Gracias, sea. María, y pues esperamos que en alguna otra ocasión, con tiempo, podamos volver a conversar o a vernos. Ojalá. Bueno, y un Un saludo abrazo. también, agradecimiento a todas las personas que en algún momento transitarán por esta entrevista. Creo que será de mucho provecho para todas, para todos, y esperamos vernos pronto. Gracias.